Buenas tardes a todos y bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre la oposición de maestros 23-24. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés. Soy Montse Genís, directora de sede de CEN Madrid, y os doy la bienvenida. Y estoy muy bien acompañada por dos grandes pilares de nuestra empresa, que por un lado está Silvia Rodríguez, directora de nuestro departamento pedagógico, y por otro lado está María Navas, que es, además de haber sido nuestra exalumna, ahora forma parte de nuestro claustro de docentes desde hace muchos años. Muchísimas gracias a las dos, María, Silvia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas, bienvenidos a todos. Gracias. Nada, voy a compartir la presentación, ¿vale? Que la he dejado de compartir para ver si os veía un poco las caras. Pero vamos a empezar con ello, ¿vale? Como os decía, bueno, pues esta es una charla informativa acerca del cuerpo de maestros 23-24. Antes de nada, sí que me gustaría comentaros que simplemente por el hecho de haberos inscrito en esta sesión, si os matriculáis en alguna de las modalidades, de las especialidades que tenemos, tendréis un homologado gratis. ¿Qué es un homologado? Al final de la charla os lo explicaré. El homologado es una formación complementaria a lo que es la oposición, que os ayuda bueno, a conseguir la plaza que tanto deseamos, ¿no? ¿Cómo? Pues llamando al teléfono al 919-496-049. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Lo que hemos anunciado. Las diferencias entre las diferentes vías de acceso, de reposición y estabilización, la explicación de las pruebas en ambas vías, sus diferencias, nuestra metodología y la atención individualizada del alumnado. Disculpad. Y ahora, sin más dilación, doy paso a María, que es quien va a explicar las vías de acceso. María, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis con muchísimas ganas y muchísimo ánimo. Como ha dicho la compañera Monse, yo fui alumna de la academia y gracias un poco al trabajo que hicieron conmigo, el trabajo de los preparadores y, como no, el trabajo propio, pues conseguí la plaza y seguro que muchos de vosotros pues lo vais a conseguir también. Así que bueno, os doy la bienvenida y simplemente iba a explicar un poquito las vías de acceso que tenemos este año para esta oposición, que son un poquito diferentes a todo lo que ya conocíamos previamente. Bueno, supongo que ya muchos sabréis que ha habido unas plazas de... ¿Se me escucha bien, verdad, Monse? Sí, ¿no? Perfectamente, María. Sí. Ha habido... Gracias. Unas plazas de estabilización de larga duración, que quizá muchos de vosotros ya conocéis algunas personas que han conseguido la plaza a través de esta vía. Esta está descartada porque es para aquellas personas que han tenido muchísima experiencia y que no han tenido que presentarse a examen. Lo que nos interesa a nosotros son la vía número 2 y la vía número 3, las plazas de estabilización y las plazas de reposición y de nueva creación. Aquí podéis ver las dos convocatorias que han sido establecidas. Sí que sabemos que para la plaza de estabilización hay 401 plazas, o sea que tenemos bastantes posibilidades. La pregunta que os haréis, supongo, es a qué tipo o por qué tipo de vía es conveniente que yo acceda. Nosotros os recomendamos que, como son de libre concurrencia, podáis presentaros por ambas vías, porque así tendréis muchísimas más posibilidades de conseguir plaza y el hecho de presentarse por una vía no significa que se descarte el otro procedimiento, ¿vale? Si voy muy rápido, pues me vais cortando, que a veces voy muy rapidito. Vale, María.
En cuanto a los requisitos para los maestros, bueno, pues ahí podéis ver en la diapositiva los requisitos generales que todos conocemos, la nacionalidad, la edad, la capacidad, no ser funcionario de carrera ni en esta especialidad por la que nos presentamos, delitos sexuales y, por supuesto, el pago de la tasa. Y luego otros específicos, el título de maestro por el que yo me vaya a presentar, maestro también en enseñanzas de primaria o diplomado en educación general básica. Aquí aparecen los 2 reales decretos que regulan ambas convocatorias. La primera vía, ¿vale? Las plazas de estabilización. Vuelvo a repetir, a través del Real Decreto 270/2020. Aquí tiene más peso, en este tipo de oposición, tiene un poquito más de peso la experiencia, ¿vale? Como veis, la nota final, la oposición, nuestro examen, serían 6 puntos sobre la nota final y el baremo, es decir, toda la experiencia más todos los méritos que nosotros ya tengamos, serían de 4 puntos. Ahora vamos a ver más despacito cuáles son los elementos para cada una de las fases. ¿Qué pruebas se incluye? Bueno, en primer lugar, decir que no es eliminatoria. Eso quiere decir que si no pasamos la primera fase, sí que nos tenemos que presentar igualmente a la segunda. Tenemos el desarrollo de un tema junto con un supuesto práctico y una exposición, una presentación y una exposición de una unidad didáctica, ¿vale? Como tenemos 25 temas, sería a sorteo. 3 temas se sortearían entre los 25 y nosotros tendríamos que elegir en nuestro examen un tema. Aquí, bueno, como bien explica, se debe superar la oposición, aprobar ambas fases para poder pasar a la fase de concurso. En cuanto al baremo, como experiencia previa, si tenemos el máximo que cuenta son 10 años de antigüedad, ¿vale? Con ese máximo tendríamos 7 puntos de experiencia previa. Luego también nos sumaría la formación académica, 2 puntos, y otros méritos, como cursos homologados del que nos ha hablado hace un momentito la compañera Monse, o también estudios de inglés e idiomas. ¿Cómo serían estas pruebas? Bueno, pues como ya he dicho, sería una prueba práctica. Es un supuesto práctico de hora y media. Supongo que ya muchos de vosotros sabréis cómo se trabaja. En la academia se hace muchísimo hincapié en esta prueba escrita porque tiene un gran peso. Y el temario, 3 bolas, elegís uno de los 25 temas que salen, que ya sabéis que es un tema escrito con una duración de 2 horas. Y la prueba oral, que sería una hora de encerrona, donde estamos preparando nuestra exposición en una sala aislada y luego ya exponemos una unidad didáctica. Exponemos la unidad didáctica que nosotros previamente hemos preparado. Solamente llevamos una prueba, o sea, una unidad, perdón. La presentamos ante el tribunal y es esa la que exponemos. En este caso no hay sorteo de unidades. Una vez que la hemos expuesto, tendríamos una fase de unos 15 minutos para un debate, donde pueden realizarnos las preguntas que consideren oportunas el tribunal. Y en cuanto a las plazas de reposición y de nueva creación, aquí tenéis cuál sería el Real Decreto que lo regula, el 276/2007, ¿vale? La fase de oposición contaría 6,67 sobre el total de la nota final y el baremo de la experiencia 3,33. Es decir, que en este caso la fase de oposición contaría un poquito más que la fase de concurso. Para aquellas personas que tenéis menos experiencia, siempre tenéis un poquito más de posibilidades, pero ya os digo que siempre os vamos a recomendar que podáis acceder a través de las 2 vías. ¿Qué pruebas se incluyen?
una prueba práctica, es decir, un supuesto práctico exactamente igual, de 1h30, el desarrollo de un tema, en este caso, en lugar de 3 bolas que se vayan a sortear de 3 temas, solamente sería para 2. Y hay una diferencia importante y sustancial en este caso, y es que sí que es eliminatorio. Si no superamos la primera fase, no podríamos pasar a la segunda fase de prueba oral. El baremo, la experiencia previa, igualmente es un máximo de 10 años, pero en este caso contarían 5 puntos, no 7 como antes habíamos visto. La formación académica aquí sí que se amplía, serían 5 puntos y otros méritos que serían 2 puntos. Como veis, 1/3 es la fase de concurso, es decir, el baremo, y 2/3 sería la fase de oposición, es decir, nuestro examen. ¿Cómo son las pruebas? A ver, no sé si le he dado aquí. Una prueba escrita, que sería igualmente el supuesto práctico, un 70% de la nota final, de 1h30 también, y el tema. Tendríamos que superar el 5 para pasar a la siguiente fase. Y luego la prueba oral. En este caso tendríamos una encerrona, igualmente de 1 hora, pero lo que tendríamos que hacer es presentar una programación didáctica equivalente a un curso escolar que se presenta previamente a través de un formato, bueno, de un pendrive, es lo que os van a pedir. Hacemos una exposición de esa programación durante 20 minutos. A continuación hacemos la exposición de una unidad didáctica durante 30 minutos. Son 15 unidades didácticas las que tenemos que llevar, pero es a sorteo y tenemos que elegir de 3 unidades, tenemos que elegir una y es la que vamos a presentar ante el tribunal. Y es durante 30 minutos, como ya he dicho. Y a continuación, 15 minutos de debate, exactamente igual que el anterior. La puntuación mínima para superarlo sería de 5 puntos. En cuanto a los méritos que podamos aportar, que es una parte muy importante también, como hemos visto, sería la formación académica por un lado, por ejemplo, la nota de la carrera, la experiencia previa que tengamos, tanto en centros privados como en públicos y concertados, o también en escuelas infantiles, aquellos que vamos por o que accedéis a través de educación infantil, y otros méritos, formación permanente y nivel de idiomas. La formación académica sería el título de la carrera, la nota y luego pues posgrados, doctorados, premios extraordinarios, otro tipo de títulos. Otros méritos sería la formación permanente, como los cursos de los que nos ha hablado Monse y el nivel de idiomas, y la experiencia previa, como ya os he comentado, del cuerpo de maestros en centros públicos, de distinto cuerpo en centros públicos, en el mismo nivel que el cuerpo de maestros o en especialidades de diferente nivel también. La academia os ofrece un simulador de baremo que os puede orientar bastante acerca de cómo se quedaría de manera definitiva vuestro baremo en función a todos estos méritos, formación y experiencia previa que nosotros tengamos para saber un poquito cuando nos examinemos, bueno, en la fase de concurso con qué nota contamos y bueno, nos puede ayudar bastante. Y por mi parte, Silvia, no sé si he ido muy rápido, ¿habrá quedado todo claro? No, gracias, María. Luego al final de la charla ya damos paso a las dudas. Yo sí que quería hacer un inciso, si me lo permitís. Ha salido la convocatoria de estabilización, de las cuales, bueno, habréis visto en una de las diapositivas, hay 401 plazas de estabilización. Y luego ha salido la oferta de empleo público con 704 plazas, es decir, previsibles. Falta la convocatoria de reposición. Es decir, que va a haber oportunidades para que nos vayamos preparando y sacar vuestra plaza. Quería hacer ese inciso, perdona María. Y nada, pues ahora Muchas gracias. nada, gracias a ti.
Damos paso a Silvia, que nos va a hablar pues, de la metodología, del profesorado, del material. Silvia, cuando quieras. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, María. Bueno, pues como venimos viendo cuáles son las diferentes pruebas a las que nos vamos a enfrentar y luego, por otro lado, está la fase de concurso, baremo de méritos, en la que no tenemos mucho margen de maniobra. Como habéis visto, sí que tenemos una experiencia académica adquirida y vamos a tener una trayectoria profesional, pues en función de si hemos trabajado anteriormente o no dentro de lo que es el ámbito de la docencia. El apartado ahí donde más podemos trabajar y que luego antes de concluir la sesión lo vamos a ver es esa formación en cursos homologados, la formación permanente, que sí que os animamos a que hasta que den comienzo las clases o hasta que estemos muy metidos en harina, como quien dice, en el desarrollo del curso, sería conveniente tener esta formación. ¿Por qué? Porque la titulación de esos cursos la debemos tener sí o sí adquirida antes de que llegue el momento de presentar las instancias o las solicitudes para el desarrollo de estas vías. Ni que decir tiene que os explicamos la vía de reposición y de estabilización porque ambas son compatibles, ambas son de libre acceso. Por lo tanto, todos y cada uno de los aspirantes podemos optar a presentarnos en unas pruebas u otras. De hecho, no coinciden en fecha de examen. Todo hace pensar que van a ser a partir de junio de 2024, cuando se desarrollen todos estos ejercicios, pero hasta ese momento podemos ir trabajando tanto la vía de estabilización que ha comentado María, recordando lo que son las pruebas a trabajar principalmente, supuesto práctico y unidad didáctica, y en el caso de la Comunidad de Madrid ese supuesto práctico en todas las especialidades, salvo educación infantil, tiene una prueba específica que ya veremos en su momento, pero también, por otro lado, podemos preparar a la vez la prueba de reposición, que también ha explicado correctamente María, en el desarrollo de un tema supuesto práctico. Hacemos esas dos pruebas y luego nos presentamos de manera oral a la programación y a la unidad. Como tienen muchas herramientas y varias de las pruebas en común, de ahí que la metodología que a continuación os voy a presentar en desarrollo es muy coincidente y por lo tanto vamos a poder ir trabajando cada uno de estos elementos. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? De manera secuenciada. Hay que tener en cuenta un aspecto. Ya nos comentaréis luego ahora en la parte de ruegos y preguntas, vuestra experiencia o no, si es la primera vez que os enfrentáis a la oposición o ya habéis trabajado con ello, pero sí que es importante que la oposición y el prepararnos cada una de estas pruebas, María es vivo de ello, no es lo mismo preparar un examen de la carrera o como estamos acostumbrados a estudiar que prepararme las pruebas de la oposición. Requiere de una metodología, una dinámica, una constancia bien distinta. De ahí que la metodología de CEN está centrada y experienciada en cómo ha sido el trabajo, en cómo es vuestra forma de actuar y cómo son las pruebas a las que nos vamos a enfrentar, teniendo en cuenta en todo momento los criterios de evaluación del Tribunal de Oposición. Esos 5 miembros del tribunal a los que me voy a enfrentar y que van a realizar el examen, ya sea prueba de estabilización o reposición, van a solicitar que nosotros como docentes tengamos una serie de competencias centradas en estos 3 ámbitos que hemos establecido. Competencia científica, que tiene que ver con toda la base de conocimiento que tengamos, ya sea lo que es mi titulación en infantil, en pedagogía terapéutica, primaria, educación física, cualquiera de ellas, siempre tengo que tener unas fases relacionadas con mi conocimiento propio de lo que es la especialidad. Estos conocimientos sí los hemos adquirido durante la carrera, con lo cual es momento de retomar toda esa información, teorías de aprendizaje, etcétera, y desarrollarlas aquí. Pero por otro lado es fundamental, ya habéis visto que una de las pruebas son pruebas orales, sobre todo nos plantean la actitud pedagógica, es decir, nuestra capacidad como docentes. Vamos a tener que hacer una serie de pruebas orales y en las cuales también es determinante que conozcamos el sistema educativo, nuestra etapa, cómo es la realidad de los centros, los documentos. De ahí que esta parte de competencia pedagógica la vamos a cuidar, teniendo en cuenta algo fundamental que es la dimensión emocional que luego veremos. Y puesto que son pruebas orales y prueba escrita, tenemos que tener especial cuidado a cómo nos presentamos.
Las pruebas escritas que ha comentado María son pruebas anónimas, sin ninguna seña en la que nos identifican quiénes somos nosotros en titularidad. Eso quiere decir que nuestro ejercicio escrito es nuestra carta de presentación ante ese tribunal de oposición. Esto significa que, por lo tanto, tenemos que realizar un ejercicio limpio, ordenado, claro, pautado, que favorezca e invite al tribunal a leer dicha prueba. Y luego, por otro lado, tenemos nuestra prueba oral, nuestra puesta en escena ante ellos. Y como dicen nuestros expertos en oratoria, no vamos a tener una segunda oportunidad de causar ante el tribunal una primera buena impresión. De ahí que es fundamental ir trabajando esas pruebas que María nos ha explicado con detalle de la defensa de la programación y trabajarlas desde los primeros momentos, ir acostumbrándonos a hablar en público, a pausarnos, a establecer una mirada, a utilizar la pizarra que vamos a poder utilizar como complemento, porque no nos olvidemos, todas estas pruebas se desarrollan en un mismo centro y generalmente es un instituto o un colegio de nuestra comunidad y están distribuidos a lo largo de la Comunidad de Madrid en diferentes sedes. Si vemos con detalle la metodología, sí que, como veíamos, esa competencia científica es necesaria tener una base a nivel del conocimiento de la especialidad y a nivel de legislación para poder iniciar la preparación, ¿vale? Por eso nos vamos a iniciar las primeras semanas de trabajo con independencia de las modalidades que ofrecemos en CEN y que veis con detalle en la página web, presencial, online, clases online en directo, modalidad de online sin clases, sirviéndonos de apoyo del material de estudio, tanto material físico que tenéis que en papel en casa recibiréis, como un material digital que luego también Montse va a comentar con mayor detalle. El grosso de nuestra primera fase de trabajo se centra en esa prueba de temario, pero no nos olvidamos de una prueba práctica y oral porque desde el primer momento la debemos ir trabajando. A lo largo de la segunda fase, el segundo trimestre, ya están más equilibradas las pruebas. En ningún momento descartamos que vais a pasar a la segunda fase en reposición o, como habéis visto en la fase de estabilización, en las pruebas de estabilización, nos presentamos a todas las pruebas, temario, práctica y la prueba oral. De ahí que vamos a ir trabajando a lo largo de las sesiones, sobre todo con metodología Flip Classroom, en la que nos basamos en conocimientos, en nuestro estudio, en recomendaciones que os hacemos en la preparación y en la clase es el momento de desarrollar lo que hemos ido trabajando, trabajar de manera cooperativa con los compañeros, realizar determinadas actividades que vamos a corregir en ese momento, integrando tareas que por un lado son de recomendación personal, pues como puede ser lectura de la convocatoria, que antes, por ejemplo, María ha citado el Real Decreto 276 o el Real Decreto 270, es legislación que vamos a tener que dominar y tenemos que leer y por lo tanto es recomendado, pero también hay otra serie de actividades, como veis aquí, por ejemplo, prueba práctica, que voy a tener que hacer un simulacro. Y esos simulacros de lo que es la prueba práctica sí que los desarrollamos teniendo en cuenta los criterios de valoración del tribunal, las horas que el tribunal dedica a esa prueba, como antes decía María, el supuesto práctico es 1h30. Pues no voy a poder hacer el supuesto práctico en 1h35 en CEN, no, lo voy a hacer en 1h30 porque me debo acostumbrar a eso. Y preparadoras como María os van a reconducir, orientar a este es tu punto fuerte, este es tu punto débil, vamos a corregirlo. Y a lo largo del año, primera etapa, segunda, tercera etapa, vamos a ir trabajando todas y cada una de esas propuestas en el desarrollo de cada una de las tareas. Siguiendo y sin detenerme demasiado en lo que son las fases de preparación, ¿cómo concluimos el curso? ¿En qué nos centramos principalmente? En que ya tenemos un amplio recorrido del temario. Ya, por lo tanto, vamos a basarnos en repaso, un aprendizaje constructivo, que es lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra preparación. Nos daremos cuenta de estudios o ideas que trabajamos hace mucho tiempo a lo largo del grado cuando preparamos en la universidad. De repente son conocimientos que ahora mismo nos llegan, pero también pondremos en ese documento de la programación muchas actividades y muchas secuencias, escenarios que hemos visto durante las prácticas que hemos hecho durante la universidad o siempre habéis preparado el TFM, por ejemplo. Pues ese documento en sí nos va a ayudar para poder desarrollar lo que es la prueba oral.
porque principalmente en esta tercera fase de la preparación nos centramos en los ensayos y los entrenamientos, en hacer a lo mejor actividades relacionadas con el ensayo individual de tu prueba oral, cómo te expondrías ante el tribunal de oposición, cómo te complementarías en ello. Y toda nuestra preparación, toda esta metodología, además de ese material de estudio que luego se los comento más en detalle, se va a complementar con una serie de vídeos y recomendaciones que tenemos como masterclass, que bueno, son unos pequeños vídeos demostrativos con ideas, recomendaciones y sugerencias, pues bien de otros preparadores que forman parte de CEN, otros expertos que nos van a ayudar en su preparación, pero también vamos a hacer mensualmente, fuera de lo que es el ámbito de la escolar y de lo que es el ámbito formativo de vuestras clases, vamos a hacer diferentes encuentros con expertos en oratoria, expertos en la metodología relacionada con la filosofía Agenda 2030, con el diseño universal del aprendizaje, información que consideramos de vital importancia para acercaros a esa plaza. Y es que para todos los miembros que formamos CEN, tú eres la persona importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar de esta manera en CEN para atender a tus necesidades? Principalmente, tu de mayor contacto es el preparador. Por eso, a lo largo del curso vas a tener consultas con él, el ensayo individual que os decía como una de las tareas, vamos a tener una sala de referencia, que es el aula, en el que vamos a desarrollar todo el curso, pero también un foro de intercambio con otros compañeros o diferentes encuentros que podamos tener antes, después de clase, durante la clase, para poder atender a las necesidades que podamos desarrollar cada uno de nosotros. Pero como os decía antes, en CEN no solo es importante las pruebas a las que te vas a enfrentar, que es algo más estructurado por la oposición en sí, sino sobre todo nos importa algo que condiciona nuestra preparación, que es el estado anímico, el estado mental y el estado emocional de un opositor. María, por sus experiencias, podría decir, y lo vemos año tras año a lo largo de nuestra trayectoria, que vuestro estado anímico en la preparación de la oposición sufre unos picos de altos y bajos. O sea, en tan pronto estamos eufóricos como de repente estamos a punto de la lágrima. O de repente tengo ganas de estudiar y de repente tengo unas ganas de abandonarla tremenda. Precisamente el cuidar ese estado emocional es fundamental para llegar a alcanzar la plaza que queremos conseguir. ¿Cómo hacemos esto? De verdad, dentro de lo que es el desarrollo de CEN, a través de nuestro equipo que formamos en el Departamento Pedagógico de Psicólogos y Pedagogos, hemos desarrollado un espacio para todas las personas que os matriculáis en el curso completo, en el que tenemos en cuenta cuáles son las necesidades. Está basado en la filosofía de aprendizaje de la teoría del semáforo, porque hay momentos en los que estamos en rojo, que no puedo más, que no consigo avanzar, que estoy bloqueado y lo que necesito es una ayuda. Voy a hacer una serie de preguntas frecuentes. Silvia, no se te escucha entrecortado. Está como reconectando. Bueno, continúo yo. Mientras Silvia se reconecta, debe tener problemas de conexión. Nos estaba hablando del SAO. Me parece fundamental. Está bien la señal, ¿verdad? Disculpar un momentito. Sí, estaba hablando yo. Nada, continúa, Silvia, estaba diciendo Gracias, lo fundamental del SAO. Nada, tranquila. Bueno, luego hay otros momentos precisamente que necesitamos asegurarnos que nos encontramos bien. Por eso, a lo largo de una serie de documentaciones, presentaciones, vídeos que os amenizan la preparación, nos ayudan a confirmar si estoy preparado, estoy en un buen momento para organizar mi estudio o cómo mantengo este equilibrio mental emocional en el que actualmente me encuentro, ¿no? Y a lo largo del curso, pues vamos a ir alimentando diferentes herramientas, estrategias para ello, poniéndome a prueba para comprobar que estoy en el estado óptimo para poder desarrollar y estar a pleno rendimiento en mi preparación.
Y al igual que las webinars que habéis visto, que desarrollamos más relacionados con los aspectos didácticos y propios de la oposición, tendremos diferentes eventos para precisamente controlar la ansiedad, planificarme mi estudio, gestionar el estado de nervios previo al día del examen, etcétera, que me van a ayudar en este desarrollo. Pero algo fundamental para cada uno de nosotros es conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Y esta matriz, la de Eisenhower, la podemos aplicar a cualquier cosa de la vida, no solo en el ámbito docente en el que nos estamos preparando, pero piensa que algo que es importante y urgente hay que hacerlo, no lo puedes dejar para otro momento. Por lo tanto, es momento de actuar en ese instante. Ahora bien, hay cosas que son importantes pero son menos urgentes, las debo agendar. La oposición es algo importante porque yo quiero obtener una plaza, pero ahora mismo estamos viendo que el día del examen no va a ser hasta junio de 2024. Por lo tanto, voy a hacer una planificación a lo largo de estos 9 meses de cómo organizo mi estudio. Lo agendo. Algo que es menos importante pero es urgente, pues por ejemplo, tenemos cargas familiares y tengo peques al cargo y tengo que ir a buscarlos al colegio. Pues hasta el momento siempre iba yo a buscarlos, pero a lo mejor lo tengo que delegar en otra persona porque ese ratito que me lleva entre el que los busco y los recojo me da tiempo a mí a hacer un esquema de tema. Y otras cosas que no son ni importantes ni urgentes hay que eliminarlas de nuestra mente. Por ejemplo, muchas veces nos comemos la cabeza. ¿Con qué? Por ejemplo, con las redes sociales y la rumorología. Eso hay que eliminarlo tal cual. Solo debemos hacer caso, ¿verdad, María?, a lo que es nuestros profesores y, ¿verdad, Monse?, lo que nos dicen las noticias que son oficiales, porque cualquier rumor hay que eliminarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental trabajarlo. Y como decíamos, dentro de lo que es el asesoramiento, no solo el profesorado nos va a orientar de cómo trabajar mes a mes, por ejemplo... Disculpa, Silvia, perdona, hay alguien con el micrófono abierto y se le escucha. Si lo podéis cerrar, todos los asistentes, por favor, para que Silvia pueda continuar. Lo acabo de silenciar yo, Monse. Así que vale. está silenciado. Vale. Gracias. Perfecto, gracias. Pues efectivamente lo que os comentaba, si por ejemplo tengo la clase con María en infantil las tardes de los martes, María, además de esa clase, nos va a organizar qué vamos a tener que hacer, qué tareas voy a hacer a lo largo de toda la semana para el próximo martes ir avanzando en mi preparación. Pero precisamente como complemento a eso yo me tengo que organizar. Tengo a lo mejor una carga familiar, aspectos laborales, estudios. Tengo que hacer una planificación, siempre dejándome un día en blanco, porque siempre hay alguno que nos chafa en el día y por lo tanto debemos tener siempre un día de reserva. También para descansar, para dedicarlo a la familia, pero también para recuperar esa planificación, siendo muy realistas con esa planificación. Y desde CEN os vamos a ayudar y a orientar en cada una de esas necesidades a través del SAO en esta preparación. No debéis olvidar algo importante. Decimos, tengo que estudiar, estudiar, estudiar. Por supuesto, es fundamental planificar en el estudio de las distintas pruebas que hemos visto, pero es fundamental cuidar nuestro cuerpo y por lo tanto el descanso es vital. Hay que respetar las horas de sueño que cada uno tenga, pero es importante hacerlo. Comer de manera adecuada, alimentarse correctamente, porque eso nos ayuda a que nuestro organismo esté en las condiciones más favorables para el desarrollo y el estudio. Si me pongo a estudiar teniendo hambre, voy a tener la tentación de ir al frigorífico cada 2 por 3 a sacar algo, o tengo una tentación. Hay que eliminar esos distractores. Y luego, por otro lado, también es importante realizar una práctica de ejercicio moderada. ¿Por qué? Porque el hecho de la práctica de ejercicios está más que demostrado que favorece y fomenta la preparación hacia el estudio. De ahí que de algún modo tenemos que realizar esa práctica. ¿Cómo lo haríamos? Desde luego, teniendo en cuenta que debemos entrenar las diferentes pruebas, realizar lecturas y repasos continuados que nos vayan recomendando en los preparadores y la planificación de CEN y compaginar todo lo que es la parte puramente didáctica y más docente de la preparación de la oposición, cuidando nuestro estado mental y emocional. Así, progresivamente, nos iremos acercando pasito a paso a nuestra plaza. Ahora sí, ya por mi parte le he explicado lo que es la metodología y lo que es la parte de atención al alumno. Monse, te doy paso para que puedas continuar con la preparación y el material de estudio. Si quieres, comento brevemente lo que es el material en términos generales y puedes continuar tú con el desarrollo de la última parte, ¿de acuerdo? Perfecto. Como hablábamos a nivel de material de estudio, es importante, vais a recibir en papel, como os decíamos, una serie de dosieres con una información
del temario, prueba práctica, programación, que es el material en líneas generales que es nuestra base para trabajar. Material que se complementa con la planificación que vamos a tener en el campus. La gran ventaja que tenemos en CEN, sobre todo, es que tenemos un departamento editorial propio. Nuestro equipo de editores están en pleno contacto y algunos de ellos forman parte del claustro de profesores también y, por lo tanto, están en la primera línea en el desarrollo de las clases y también en pleno contacto directo con los cambios a nivel de legislación o de normativa. Eso quiere decir que están revisados y actualizados hasta el último momento y hasta la última publicación. Cualquier información de este tipo, de verdad, en el momento que sale publicada, nos ponemos manos a la obra desde este equipo y generalmente se cambia en primera instancia en el ámbito digital y luego generalmente lo recibís también en casa, en papel, dependiendo de qué materiales. Pero no solo es importante el tema, la práctica, la programación y la unidad. Hay otra serie de recursos como guías, como las masterclass que os hemos dicho, diferentes webinars, recomendaciones bibliográficas, una serie de contenidos y recursos que los tenemos únicamente y exclusivamente en versión digital, pero que también favorecen y fomentan vuestro estudio. Además de las consultas a gestiones administrativas por cambios en la matriculación, consultas a la dirección académica para poneros en contacto con Monse para cualquier duda que pudierais tener en el plano organizativo. Y con respecto a lo que es nuestro profesorado, bueno, pues ya habéis visto, vivo ejemplo es María, que nos ha podido desarrollar la presentación de hoy. Ellos están al día de la oposición porque son funcionarios en activo, con lo cual están desarrollando la aplicación del currículo en toda la planificación de sus clases y así, por tanto, tienen la normativa vigente. Tienen gran experiencia porque, desde luego, en el proceso selectivo que hacemos de la preparación de oposiciones, desde luego, también es que tengan el conocimiento de lo que es enfrentarse a las diferentes pruebas por vivencia propia y también porque hacen un proceso de selección para ello y, sobre todo, también en la mayoría de los casos han sido miembros del tribunal de la oposición, con lo cual nos dan la idea y nos dan el enfoque desde un punto de vista de que ellos han enfrentado a la oposición, pero a su vez ellos han evaluado a futuros aspirantes. De ahí que se complementa no solo el profesorado principal o titular del grupo, sino también con otros expertos, como os hemos dicho, expertos en oratoria, expertos en las agendas 2030, etcétera, que favorecen nuestra motivación y el desarrollo del aprendizaje, junto con el equipo de pedagogos y psicólogos que conformamos el departamento pedagógico de CEN. Y ahora sí, Monse, te dejo la presentación de las instalaciones cuando quieras. Muchas gracias a todos. Nada, muchísimas gracias, Silvia, María. Sí, nada, yo quería recalcar lo que habéis dicho, quería hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, simplemente para que sepáis cuáles son los valores de CEN, que, como bien ha dicho Silvia, como bien ha dicho María, son tres, que es la metodología, la docencia y el material. Y, por supuesto, la experiencia que está detrás de todo este equipo humano. Quería recalcarlo porque me parecen pilares fundamentales. Lo del SAO, Silvia, pues ya sabes que es una gran idea del departamento pedagógico que todos los alumnos pueden disfrutar de ella y que creo que va a aportar mucho valor a toda la experiencia de CEN. Y bueno, sí, ahora voy a hablar también de la importancia, porque a mí me parece fundamental, ya que estoy aquí todos los días, de las instalaciones que tenemos. No sé si nos conocéis, quien estáis en la charla, estamos en la calle Castellón número 26. Perdonadme que estoy llegando a la diapositiva que lo había cerrado sin querer. Aquí tenéis pues un poco la entrada, en la calle Castellón 26, muy cerquita del metro de Velázquez. Vamos, a 1 minuto y medio. Tenemos unas zonas de descanso en ambas plantas porque son 2 plantas, tenemos 8 aulas, con decoración, como podéis ver, innovadora, y tenemos también una terraza, que cuando hace buen tiempo pues está bien para descansar y tomar el aire. Aquí tenemos unas poquitas más de fotos de lo que son las aulas.
como os decía, 8 aulas. Y luego quería también recordaros que tenemos la oferta, lo quería recalcar, si al final os decidís matricular con nosotros, del homologado gratis. Y ahora voy a entrar más en profundidad, que son los homologados, por si no lo conocéis. Algunos de vosotros, y bueno, ya que Silvia ha hablado un poquito de ellos, es una formación permanente que es necesario que hagáis para conseguir esa baremación que también ha hablado María, para conseguir esa puntuación y optar por la plaza de oposición. Nosotros tenemos muchísima variedad de temas, son 100% online, avalados por la Universidad, por la UNIR, no caducan, lo podéis hacer en cualquier momento, incluso en un fin de semana. Y como decía Silvia, os instamos a que los tengáis presentes porque son importantes a la hora de, bueno, cuando os presentáis a la oposición, además de la formación académica, además de la experiencia que tengáis, todo suma. Yo, nada, ahora ya vamos a seguir con el apartado de duda. También os quería decir que podéis venir también a por el kit del opositor. ¿De qué consta el kit del opositor? Bueno, pues consta de un tema de muestra, de vuestra especialidad, de una muestra, de programación didáctica, una muestra del práctico y también el ejercicio común, que es verdad que en la especialidad de infantil no tienen ese examen, pero es el examen resuelto del 2022 de lo que es la prueba común. Si venís aquí, lo recogéis sin ningún tipo de problema y además estaríamos encantados porque así podríamos enseñar las instalaciones que en foto, la verdad es que no es lo mismo verlo en foto que en vivo. También os recuerdo, que no sé si se ha comentado, que todas las clases, tanto las presenciales como las online en directo, se graban. Es decir, que si alguna vez no podéis asistir, que lo suyo es que se asista, de verdad, insisto. Pero si no podéis por algún problema, la podéis visionar. Y también para repasar, porque yo me imagino, esta sesión también se está grabando, pero quizá algunos tengan la cabeza pues ya con demasiada información. Os vamos a enviar también esta sesión para que la podáis también repasar y ver con detenimiento. Y ahora, sin más dilación, sí que os quiero preguntar si tenéis alguna duda y ahora sois vosotros los protagonistas. Quien quiera comenzar a hablar es libre. No sé si alguien ha levantado la mano. Si tenéis alguna duda, ¿os ha quedado claro? ¿Estáis preparados, concienciados? ¿Nadie quiere comentar nada? Alma, cuéntanos, perdón. Hola, ¿me escucháis? Buenas tardes. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, la duda que tengo... No, eso no soy yo, ¿eh? A ver, buenas tardes. Buenas tardes, es María Elena, ¿verdad? Sí. Mira, Vale. ¿preparáis todas las especialidades? Todas las especialidades de primaria. Yo tengo mención en educación física, bueno, y primaria. Entonces, tengo muchas dudas que no sé si prepararme primaria, si prepararme educación física y si vosotros preparáis todas las especialidades. Sí, preparamos todas excepto audición y lenguaje. Ah, vale. Alma, si quieres, para resolverte todas las dudas que tengas, como tenemos tus datos, si quieres te llamamos más tarde mañana y resolvemos todas las dudas que puedas tener acerca de la especialidad y para que te pueda quedar un poquito más claro. Vale, pero que preparáis todas, es lo que no sé muy bien todavía por qué especialidad dirigirme, entonces por eso quería saber si eso. ¿Qué consideráis que es mejor? Da igual, ¿no? Hasta que no salgan las plazas no se sabe, claro. Claro, ¿y qué es lo que más te gusta a ti?
No, pues Silvia, es lo que siempre decimos, porque como es estudio, quieras que no, cuando estudias algo, a mí me parece fundamental que también te guste, para ponerle alma y corazón y todo. Sí, sí. Esa es la opinión que yo tengo. No sé, Silvia o María quieren comentar algo más, pero siempre hay que pensar un poco... Sí, dime, Silvia. Sí, María, esto, como dices bien, Monse, siempre y cuando, pues en este caso, Elena cumpla las condiciones de una u otra, al final es una vocación docente y es donde vas a trabajar cada día y es algo que te tiene que mover, con lo cual es dónde te proyectas tú que estás trabajando. Eso es clave para tomar la decisión también. Sí, lo que pasa es que también es tan importante saber por dónde tendría más oportunidades, aunque claro, siempre hay una cosa que gusta más que la otra, pero es importante también. Hombre, y también hay que tener en cuenta la estrategia, cuántas plazas hay en una y cuántas otro, cuántas personas compites con respecto a otra, también es, al final es un poco también de estrategia, pero de nada sirve la estrategia si vocacionalmente no te llama tanto la atención una especialidad como otra, por eso es importante también tenerlo en cuenta. Como bien te comenta Monse, cualquiera de nuestros asesores o ellos mismos en la Academia Madrid, os instamos a que os podáis personar allí y os puedan dar esta información más detallada. ¿Qué horario tenéis para ir hasta allí? ¿Qué horario tenéis por la tarde? Pues mira, estamos ahora mismo de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde, excepto los viernes de 9 a 6. Ajá. ¿Cómo? ¿De 8 a la mañana? Vale. Genial. Si no lo ponemos, Ramón, si quieres ponlo ahora en el chat, con el horario. O sea, los viernes de 9 a 6 y todos los demás días de 8 a 8, ¿no? 12 horas. De 9:30 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente. Vale, muy bien. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Alma, perdona, que antes... No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Sí, perfectamente. Sí. Es que antes no había activado, perdonad, el micrófono. Tenía una duda respecto a los simulacros de examen. Creo que a 6 simulacros de examen, ¿te corrigen todos? Es decir, ¿te corrigen el simulacro del examen del tema y el simulacro del examen del caso práctico? Eso es, Alma. Y el documento de programación que debas entregar y la unidad didáctica que vas a presentar, todas y cada una de las pruebas. De hecho, el simulacro de tema y práctico hacemos varias convocatorias a lo largo del curso. Gracias. Pues Elena, este año no han sido el mismo día, han sido en diferentes fines de semana. Bueno, perdona, estoy hablando de secundaria, disculpa. El de maestros de hace 2 años, Silvia, no sé si lo recuerdas tú. Es que la convocatoria de reposición y de estabilización, la experiencia que tenemos es el cuerpo de secundaria. Antes han sido siempre el proceso de reposición, el proceso ordinario. Había esa diferencia este año, pero la principal referencia siempre tenemos pues el cuerpo de secundaria, que ahora es el que se ha desarrollado. O sea, que ha sido 2 fines de semana diferentes. Eso es, por lo tanto, no condiciona uno u otro. Se pueden presentar en ambos procesos porque son días distintos. Creemos que así harán igualmente con maestro. Sí. ¿Alguna pregunta más? Gracias a ti, Elena. Pues si no tenéis ninguna otra pregunta más, ya nos despedimos. Yo agradecidísima de vuestra asistencia, agradecidísima, por supuesto, a María y a Silvia. Y la primera pregunta, perdona, Elena, es que no te entiendo. A ver, un segundo. Sí, porque ha preguntado si se puede presentar a estabilización por una especialidad y a reposición por otra. Creo que se refiere a eso. Ah, es que no lo había leído. Sí. ¿Habías visto la siguiente? Pues la verdad es, no sé, Silvia, yo creo que no hay problema, ¿verdad? O tiene que ser de la misma especialidad. La convocatoria y el momento de echar la solicitud y la documentación son independientes. Con lo cual puede hacerlo. Pero es verdad que es muy complicado llevar a la vez 2 especialidades distintas. El preparar la oposición, preparar el temario, la práctica, la programación, es bastante complicado. Es un poco osado, pero no descartamos. Si alguien quiere hacerlo, puede. Totalmente. Yo, Elena, si te sirve mi recomendación, es que creo que deberías centrarte en una especialidad porque son muy similares las 2 pruebas
y, como dice Silvia, por 2 especialidades diferentes, bueno, no sé la capacidad de estudio que tendrás, pero creo que puede ser demasiado fuerte presentarse por 2 especialidades distintas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis ahí a tope ya? No sé si estaréis... Hola, Miriam, dime. O dinos, perdonad, que estoy hablando aquí... La convocatoria de estabilización está así, pero no, la fecha de preinscripción no. Y la de reposición, pues tampoco. El horario es de lunes a jueves de 9:30 a 8 y los viernes de 9:30 a 6, ¿vale? Que se ha puesto de lunes a viernes de 9:30 a 8, de lunes a jueves. Ahora lo corregimos para que lo sepáis. No sé si tenéis alguna otra inquietud, si os estáis preparando ya, si no... Bueno, pues nada. Vamos a dar por terminada la charla. Perdonadme, antes os lo he agradecido, os lo vuelvo a agradecer a todos los asistentes, a María, por supuesto. Nos vemos en breve. Silvia, como siempre, un placer. Estás llena de sabiduría y es un placer escucharte. Y nada, gracias a todos. Os enviaremos la grabación de la charla por mail a todos los asistentes. Y nada, si queréis venir a la sede a conocernos, todos sois bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Montse, y nada, os esperamos en CEN. Un abrazo. Os esperamos, sí. Muchas gracias, un abrazo. Ojalá nos veamos pronto. Gracias. Hasta luego. Chao y ánimo. Ánimo, ánimo a todos. Ánimo. Que se puede, eso es, que se puede. Hasta luego.